Bien, buenas noches a todos jóvenes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, licenciado. Muy bien, Buenas perfecto. noches. Muchas gracias por su atención. Vamos a pedirle a todos, por favor, que desactivemos los micrófonos para poder tener mejor la sesión del día de hoy. Voy a avanzar con el contenido de la clase. Espero hayan podido descansar estos días, que hayan sido de productividad también para avanzar en la lectura del libro que nos hemos propuesto para este curso y puedan ustedes también poder avanzar. Entonces voy a pedirles por favor que tengan a la mano su programa de estudios, como siempre se lo hemos pedido, y su Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra principal herramienta también en este curso. De esa cuenta, entonces, pedirles por favor que nos ubiquemos en el programa de estudios según lo conversado. Solo para recordarles, tenemos por disposición reorganización que hizo la Junta Directiva de los grupos, pues esta semana de manera virtual, y la siguiente ya tocaría presencialidad, pero justamente la otra semana empiezan ya los segundos parciales, de manera que entonces tenemos de contenido de clase la sesión de hoy y la del próximo miércoles, que también será virtual y será pues por estos medios. Y reitero, por si hubieron personas que no se conectaron en la última clase, pues es materialmente imposible tener comprobaciones de lectura, porque justo las fechas en que teníamos proyectadas hacer las dos comprobaciones, pues se suspendieron las actividades presenciales. Entonces se junta en el examen segundo parcial una serie propiamente de preguntas de la clase que tienen valor de 20 puntos y otra serie de 20 puntos específicamente en relación al libro, ¿verdad? Para los que no estuvieron en la última sesión, se los comparto que esas son las disposiciones, dado que no es posible, no es viable el poder tener ya sesiones presenciales para eventualmente una comprobación de lectura. Dicho esto, entonces, por favor, en el programa de estudios estamos ubicados en la unidad número 4 del programa de estudios, específicamente abordando lo referente a los diferentes sistemas de gobierno. Y nos corresponde abordar el tema de la república, dado que ya hemos abordado con anterioridad el tema de la monarquía. Hoy abordaremos el tema de la república. Bueno, miren, respecto a la figura de la república hay mucho de qué hablar. Vamos a tratar de ser muy puntuales para optimizar el tiempo y para optimizar también el contenido de esta primera serie del examen parcial y ser muy puntuales. Miren, la república es un concepto que viene desde el mundo antiguo. Creemos muchas veces que la república, como la conocemos hoy, ha sido precisamente lo que hoy conocemos, pero los conceptos han ido evolucionando. Los conceptos teóricos, ojo con esto, los conceptos teóricos evolucionan y cambian en función de las concepciones sociales. No los conceptos como los conocemos hoy, la definición de un concepto como la conocemos hoy en día, no ha sido precisamente la misma definición en el histórico. De hecho, hablar de la república como la conocemos hoy no es lo mismo de cómo se concebía la república en el mundo antiguo. El primer resabio o vestigio que tenemos en el mundo antiguo, o el más destacado del mundo antiguo, es cuando Platón abordó en su Tratado de la República una forma de hacer gobierno. Actualmente asociamos la república con democracia. Es muy común asociar la república, el concepto de república con democracia. De hecho, en su momento, en nuestra propia constitución política de la República de Guatemala, nosotros nos definimos como una república democrática. Pero en algún punto de la historia, hablar de república y de democracia era hablar de dos conceptos diferentes.
La república, como se conoció en su primera etapa en el mundo antiguo, bajo la concepción de los griegos y de Platón particularmente, Tratado de la República era un tratado justamente antidemocrático, porque, digamos, son dos figuras que en el mundo antiguo eran totalmente diferentes. La República concebida como un gobierno que es dirigido por notables que no son el pueblo, son los que han tenido acceso a educación, los que han tenido acceso básicamente a conocimiento, son quienes dirigen ese primer concepto de república contenido por parte de Platón. Por supuesto, abierto a que las personas pudieran participar, pero antes educarse. El concepto entonces de república, en su origen muy particular, concibe básicamente el gobierno de muchas personas, pero bajo el entendido, recuérdense ustedes que en el mundo antiguo era muy común hablar de pluralidad de las personas, pero no todas las personas eran consideradas personas. Y particularmente en la carrera de Derecho, ustedes que ya llevaron el curso de Derecho Romano, recordarán que los mismos romanos también hacían esa clasificación. Los esclavos no eran considerados personas. Aunque eran seres humanos, no eran considerados personas. Eran considerados una res, es decir, por su vocablo latín, una cosa. Entonces, los seres humanos que no tenían ciertas características de linaje, de educación, no eran considerados seres humanos, no eran considerados personas, eran cosas. Entonces, en la teoría, cuando se leía acerca de la República y se hablaba de un gobierno de todas las personas, se creía, como se lee actualmente en un contexto como el nuestro, se creía que era un gobierno para todas las personas. Pero ojo que en el mundo antiguo no todos eran personas. Entonces, ojo con esto porque parecen definiciones, en el mundo antiguo hay muchas definiciones que parecen muy incluyentes, muy democráticas, pero en realidad en el contexto en el que se desarrollaban estas ideas eran también ideas elitistas. Por más que el concepto, la definición del concepto aparentara ser amplia o plural, realmente había una clasificación que no le permitía a todas las personas acceder, digamos, a ser parte de un gobierno en una república. Entonces, la república en el tratado de Platón es una república, es un modelo de gobierno básicamente elitista, que aunque en la teoría no era así, en la práctica sí lo era porque habían definiciones y contextos previos que subclasificaban a los seres humanos y que no les permitían ser contabilizados como personas y en consecuencia no eran afectos de manera directa a esta situación. Pero este concepto ha ido evolucionando. El siguiente resabio ya en el intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna, básicamente es el Tratado de la República del Barón de la Breda y Montesquieu, que básicamente plantea la República una contrapropuesta a los gobiernos de la Edad Media, que eran absolutistas, eran monárquicos básicamente, y se plantea esta figura de la república como una versión nueva, desempolvada de las ideas que traía Platón, y hacen un planteamiento un poco más moderno a partir de un concepto fundamental que sí está heredado a la fecha en la definición que conocemos de república, que básicamente es la división de poderes. El modelo de gobierno a partir de la república, como la conocemos hoy, tiene como principal característica la división de poderes. Lo repito otra vez porque esto seguro es materia de evaluación de examen. La principal característica de la república, como la conocemos hoy en día, es la división de poderes. Y surge por parte de Montesquieu como una propuesta ante los gobiernos absolutistas y tiranos de la Edad Media, que básicamente plantea dividir el poder. Dividir el poder porque, como dijo Maquiavelo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente.
Ahora, ¿cómo surge esta división de poderes? Justamente la división de poderes es a través de los tres poderes del Estado como lo conocemos hoy en día. Dígase, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La república como la que conocemos hoy no es la república de Platón en la Edad Antigua, sino es el planteamiento de la república que hace Montesquieu en el intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna. No es la definición de la república de Platón, sino, repito, la definición del concepto de república que plantea Montesquieu en el intermedio de la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Y qué es esto? Básicamente el Estado debe dividir su poder y no concentrarlo en un jerarca, en un monarca soberano, sino dividir esa soberanía en por lo menos tres poderes. Constituciones como la nuestra, que son constituciones detalladas, dividen todavía más el poder. Lo dividen en tres poderes y lo desconcentran a través de órganos contralores y de supervisión. Eso lo vamos a hablar después. Ahorita estamos definiendo la división de poderes a partir de los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esto es fundamental entenderlo, entendiendo que el poder ejecutivo lo integran, en nuestro caso, según nuestra Constitución, el presidente, el vicepresidente y su gabinete de ministros. El poder legislativo lo integran, en nuestro caso, en el caso de la República de Guatemala, básicamente 160 diputados electos, 32 por la lista nacional y 128 por los diferentes 23 distritos que tiene el país. Digo 23 porque es uno por departamento, pero el departamento de Guatemala tiene dos distritos, el distrito central y el distrito de los municipios de Guatemala. Entonces, dadas estas circunstancias, el poder en Guatemala está a partir de este concepto de república, dividido. Es decir, el poder no se concentra. Y además está el poder judicial, que es el que está integrado o dirigido por la Corte Suprema de Justicia y por los jueces y todo el aparato administrativo que imparte justicia, concentrado en la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial. El poder, entonces, dice nuestra Constitución en la parte específicamente referente al artículo 151 y 152 de la Constitución, cuando hace referencia a la soberanía, aquel poder, el 152, el poder le pertenece al pueblo, la soberanía le pertenece al pueblo y la delega en sus autoridades. Y la delega a través del voto. Como hemos dicho, de los tres poderes, hay dos poderes que se eligen con voto popular, es decir, presidente, vicepresidente y diputados son electos con voto popular, y el poder judicial, que no es electo con voto popular, sino que es una elección de segundo grado, es decir, los que ya fueron electos, en este caso los diputados que hayan sido electos representando a sus distritos, son quienes en el ejercicio de esta delegación soberana que el pueblo les hace, eligen a los magistrados. Entonces, en nuestro sistema nosotros no elegimos como pueblo a los magistrados, sino que los eligen los diputados. Por supuesto, previo a que lo elijan los diputados, hay una comisión de postulación en donde participamos la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, y eso es materia, digamos, de otra sesión, que es un tema importante sobre el cual vamos a platicar, pero ojo, porque eso es parte de lo que hacemos como abogados. Ustedes como abogados, cuando egresen dentro de unos años, van a formar parte de las filas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el solo hecho de estar agremiados al Colegio de Abogados les va a permitir el acceso constitucional a votar por un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. La asamblea del Colegio de Abogados, es decir, todos los abogados en pleno, acudimos convocados por la Junta Directiva de nuestro colegio a elegir a uno de nosotros para que vaya a sentarse a la Corte de Constitucionalidad. Hay 5 sillas en la Corte de Constitucionalidad, que es la corte más importante del país, y una de esas sillas la ponemos los abogados. Y cosa importante y fundamental, que no lo tiene ninguna otra profesión en el país. Es una responsabilidad muy grande. Y no solo eso, si además usted es egresado de San Carlos, doble privilegio,
Porque en San Carlos, los sancarlistas ponemos a otro magistrado en la CC, que este es un beneficio que no tienen otras universidades, solo San Carlos. Entonces, mire, si usted es abogado egresado de San Carlos, tiene dos métodos grandes de incidencia por el solo hecho de ser abogado. El magistrado en la CC que elige por parte del Colegio de Abogados y el que elige el Consejo Superior Universitario de la universidad, en donde todos los egresados tenemos un representante en ese Consejo Superior. Entonces, la Constitución de 1985 le dio a la universidad y le dio a los abogados un poder muy grande. Y ese poder es justamente apareja también una gran responsabilidad en torno a lo que hemos construido como país y a lo que hemos construido en este sistema de justicia 40 años después. Es una responsabilidad grande y justamente hoy los titulares de prensa son que las comisiones de postulación están ya próximas a iniciar y los ojos se vuelcan sobre la Universidad de San Carlos, sobre el Colegio de Abogados y sobre este entorno que ahora ustedes lo leen en las noticias, pero pues dentro de unos años estarán ahí también participando. Entonces, desde ahora es importante conocer el sistema, conocer la responsabilidad tan grande que tenemos como abogados en primer lugar y como egresados de San Carlos para poder ejercer una incidencia de manera positiva. Pero todo esto lo digo porque ahora que estamos explicando esta división de poderes, nuestra Constitución es un claro ejemplo de esta división de poderes. Es decir, divide el poder en tres, como lo establece la teoría de la República de Montesquieu, en un poder judicial, en un poder legislativo y en un poder ejecutivo. Pero no en todos los estados funciona precisamente así, bajo el modelo que tenemos nosotros. De hecho, por eso es que si ustedes van al programa, cuando en la cuarta unidad se habla de república, se habla de dos tipos de república, de una república directa y de una república indirecta, ¿ya? Una república directa y una república indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre una república directa y una república indirecta? Miren, la república directa es la que tenemos nosotros en Guatemala. Somos un estado libre y soberano que en el ejercicio de esa soberanía, un día de 1985 decidimos promulgar una constitución política de la República de Guatemala y en esa constitución decidimos establecer las normas sobre las cuales vamos a desarrollar nuestros preceptos y conceptos jurídicos de convivencia social y ahí establecemos nosotros qué tipo de Estado somos. Decimos que somos una república democrática. Y entonces a partir de ahí nosotros tenemos el poder dividido en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y además tenemos el poder desconcentrado, porque no es lo mismo dividir el poder que desconcentrar el poder. No es lo mismo. Vuelvo y repito, no es lo mismo dividir el poder que desconcentrar el poder. Y voy a explicar ambos temas. El poder está dividido por disposición de que somos una república. ¿Ya? Somos una república, el poder está dividido. Ahora, ¿cómo se desconcentra el poder? A partir de las entidades autónomas y descentralizadas. Nosotros tenemos una serie de entidades autónomas y descentralizadas que cumplen una función especial en el Estado de Guatemala que no dependen de manera directa ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Dígase, por ejemplo, la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Ojo que no existe la Procuraduría de los Derechos Humanos. Dice en la Constitución que existe el Procurador de los Derechos Humanos y existe la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, el Procurador de los Derechos Humanos o la institución del Procurador de los Derechos Humanos es una entidad autónoma, descentralizada, que aunque el procurador es nombrado por el Congreso, porque es un delegado del Congreso, tiene plena autonomía constitucional para actuar en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos. Y no depende jerárquicamente ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. ¿Qué otro poder tenemos que desconcentra el poder, que es un gran poder? Y lo vemos hoy en día en la actualidad, el Ministerio Público. Fíjense ustedes, por ejemplo, nadie se había dado cuenta del inmenso poder que tiene el Ministerio Público.
Antes, hace algunos años, todo el mundo quería ser presidente. Ahora mejor quieren ser fiscales del Ministerio Público. Y aquí estamos tratando de explicar desde la teoría cómo en 1985, cuando se creó la Constitución y se crearon se dividió el poder y se desconcentró el poder, se hizo un ministerio público lo suficientemente autónomo para que no se sometiera a los gobiernos de turno. Tan autónomo es el problema hoy que el presidente no puede remover a la fiscal. Tan autónomo es la institucionalidad que se creó con el fin de fortalecer y robustecer el aparato de justicia y de seguir estos lineamientos teóricos de la división de poderes y desconcentrarlo, que hoy en día el Ministerio Público es un poder en sí mismo. Y lo vemos justamente a partir de la autonomía que la Constitución, que las leyes y que históricamente se ha construido sobre la institución del Ministerio Público. Porque otra vez estamos muy acostumbrados a hablar de las instituciones de manera personalizada. No, hoy es la fiscal general Consuelo Porras. Ayer fue la fiscal general Telma Aldana y antes fue la fiscal... bueno, se me va. Y así hemos tenido diferentes fiscales y hemos tenido diferentes presidentes. No estamos hablando de la persona, estamos hablando de las instituciones. Y entonces, la figura del Procurador de los Derechos Humanos, ya de la oficina del Procurador, ya salió un presidente, Ramiro de León Carpio, por ejemplo. Así de importante es esa institución que ya puso un presidente. Y que no nos extraña que ahora el Ministerio Público también quiera poner un presidente. Si ya las instituciones, tenemos el antecedente que las instituciones autónomas y descentralizadas han puesto presidentes. Y no solamente eso, hay más instituciones, el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. El Tribunal Supremo Electoral no depende jerárquicamente ni del Poder Legislativo, ni del Ejecutivo, ni del Judicial. Es una entidad autónoma y descentralizada. Entonces, estoy con instituciones específicas explicando que no es lo mismo descentralizar o, digamos, desconcentrar que dividir. El poder está dividido por disposición de la República y está desconcentrado a partir de las entidades autónomas y descentralizadas, como el Ministerio Público, como la figura del Procurador de los Derechos Humanos, como la figura del Tribunal Supremo Electoral, como por ejemplo el Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Es una institución fundamental porque le da identidad a todos los guatemaltecos. Todos los guatemaltecos, para poder ir a hacer un trámite, cobrar un cheque en un banco, a hacer cualquier trámite, nos piden un DPI. Y el RENAP también es una institución que no depende en jerarquía de ninguno de los tres poderes. Tiene relación, tiene naturalmente tiene un órgano superior donde tiene un directorio, donde tiene personas que lo dirigen, pero legalmente no tiene una dependencia jerárquica en donde ninguno de los tres poderes pueda mandarlo. Tiene lineamientos, igualmente como pasa con el Tribunal Supremo Electoral y como pasa con otro tipo de entidades autónomas y descentralizadas. Entonces, creo que alguien levantó la mano. ¿Podría levantarla nuevamente? Adelante, Heidi. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, si el Tribunal Supremo Electoral es autónomo, ¿cómo fue posible que el MP fuera a hacer todo ese relajo que se vio, ¿vale? No entiendo esa parte. Bueno, las entidades son autónomas, pero no son repúblicas aisladas. Es como la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es otra entidad importante. Somos una entidad autónoma, pero de todos modos nos regimos a las leyes del país. Por ejemplo, lo que dice la Constitución es que cada entidad autónoma debe actuar desde el ámbito de su competencia. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tiene toda la competencia de actuar siempre y cuando esté en el marco de la materia que le compete, es decir, que sea sobre un tema electoral. El Tribunal Supremo Electoral puede actuar siempre y cuando sea su competencia. Y el Ministerio Público tiene una competencia transversal. Lo que el Ministerio Público no puede hacer es destituir a los magistrados. Puede iniciar una acción penal
y producto de la acción penal puede apartarlos temporalmente del cargo, como ocurrió y ya vimos lo que pasó, pero no los pudo destituir. Ahí están otra vez los magistrados en el ejercicio de su cargo. Y eso es lo que busca la Constitución cuando crea entes autónomos. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral o que la Universidad de San Carlos sean autónomos no quiere decir que no puedan ser sujetos de investigación penal. Lo pueden ser. Y en un Estado de Derecho, si son hallados responsables de algo, tendrán que ser apartados del cargo. Pero en tanto no sean hallados responsables de nada, van a seguir ejerciendo su cargo, que es justamente lo que vemos ahora con lo que pasó entre el MP y el Tribunal Supremo Electoral. El MP actúa en el ejercicio de sus funciones cuando inicia la acción penal. Que la acción penal sea selectiva, ese es otro tema, pero digamos, actúa en el ejercicio de sus funciones cuando inicia la acción penal, pero al no poder probar responsabilidad, un juez les permite a los magistrados una medida sustitutiva y los magistrados entonces, al no ser hallados culpables de nada, pues continúan en sus cargos. La mejor prueba de esta autonomía es que el Ministerio Público no emite ningún acuerdo de destitución de magistrados, por ejemplo, o no lo puede hacer. Son entidades totalmente autónomas. Que inicie una acción penal, sí, y que producto de esa acción penal ellos hayan tenido que dejar temporalmente sus cargos, también es cierto. Pero también es cierto que en el ejercicio de esa autonomía han sido restituidos en sus cargos sin que el Ministerio Público los pueda apartar de sus puestos o de sus cargos públicos. Entonces, retomo. Explicando entonces, así es como funciona una república directa. Nosotros somos una república directa. Ahora, ¿qué es la república indirecta? ¿O en qué momento estamos frente a un caso de una república indirecta? Bien, básicamente tenemos casos en donde hay estados que son estados que dependen de otro estado. Esto pasa mucho en África, pasa en Europa y en Latinoamérica tenemos un caso que es básicamente el caso de Puerto Rico. Puerto Rico, digamos, al igual que República Dominicana, al igual que algunas islas que tienen dependencia de Francia, en el caso particular de República Dominicana, Puerto Rico, las islas en general han tenido en su récord histórico establecimiento de ser estados satélites, es decir, que dependen de un estado principal. Cuando tenemos una república indirecta, para resumirlo y ponerlo en pocas palabras, cuando estamos frente a una república indirecta, cuando la república es una república satélite de una república principal. Básicamente, estados que son fundados y que tienen esta división de poderes, pero que teniendo esta división de poderes, pues naturalmente también tienen una dependencia de carácter económico, de carácter práctico con un estado principal, y entonces ahí estamos frente a un caso de una república indirecta. También tenemos dentro de estos sistemas de gobierno los denominados, el denominado según el programa parlamentario o de gabinete. Este sistema parlamentario o de gabinete básicamente hace referencia a tener un gobierno dirigido por un parlamento, ¿ya? Un gobierno dirigido por un parlamento. Y básicamente tenemos en la historia, en el récord histórico, algunos casos muy particulares de parlamentos que han sido quienes han dirigido los estados. Normalmente estamos frente a casos temporales de estados que han sido fundados y que en su inicio, para evitar un conflicto por quién va a dirigir, los congresos se quedan gobernando. Eso ha sucedido, de hecho voy a citar un ejemplo muy cercano. Nosotros mismos como Estado tuvimos ya dos situaciones similares, una en el 93 con lo que la historia registra como el Serranazo, es decir, el presidente Serrano Elías, al pelearse con los otros poderes del Estado, en su idea golpista decide disolver, según él, la Corte Suprema de Justicia, disolver el Congreso y abrogarse él como el único dirigente del país.
Lo que hace básicamente las élites económicas y el ejército es más bien sacarlo a él, y el Congreso automáticamente pasa a dirigir el país temporalmente, y en ese proceso de dirigir temporalmente el país, la primera gran decisión que toma el Congreso es nombrar un nuevo presidente, que es justamente lo que les decía, que de ahí surge el expresidente Ramiro de León Carpio, que en ese momento era procurador de los derechos humanos, y en un ejercicio de poder legislativo, de poder parlamentario, el Congreso se queda a cargo del país, elige un nuevo presidente temporalmente y ya lo nombra para que termine el proceso. Casos similares en Guatemala, 2015 renuncia la vicepresidenta Roxana Valdetti, y luego renuncia el presidente Otto Pérez Molina. En ambos casos la Constitución deja mecanismos para ir sufragando esta situación, y el Congreso entra a dirigir temporalmente el país en un método alterno de básicamente parlamentario, es decir, un gobierno dirigido por el Parlamento, un Estado dirigido por el Parlamento, que toma dos grandes decisiones. Primero, elige al sustituto de la vicepresidenta, al licenciado Maldonado Aguirre, y al renunciar el presidente Otto Pérez, Maldonado Aguirre, que ya era vicepresidente, automáticamente pasa a ser presidente, y luego pues ya se elige a un vicepresidente propuesto también por el presidente ya Maldonado Aguirre. Esa salida al Estado de Derecho se da porque nuestra Constitución contempla la figura de esta forma de gobierno parlamentaria bajo casos temporales, bajo casos de tránsito, y únicamente para regular situaciones anormales o irregulares. Entonces, nuestra historia contemporánea guatemalteca registra dos casos en donde hemos utilizado básicamente el sistema del sistema de gobierno parlamentario. En 1993 con Serrano Elías para elegir a Ramiro de León Carpio, y en el 2015 ante la renuncia de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Ojo con estos dos ejemplos que también son parte de evaluación. Tenemos también un sistema presidencial. Básicamente el sistema de gobierno presidencial es el sistema bajo el cual nosotros nos movemos. Tenemos un sistema presidencialista. Básicamente el sistema presidencialista no quiere decir que no haya Congreso, porque de hecho no estamos frente a una monarquía, sino diría monárquico, ¿verdad? El sistema presidencialista básicamente hace referencia a que el Estado es dirigido por una persona, por un presidente, hombre o mujer, por un presidente, y que por supuesto el poder está dividido y desconcentrado en cada país de manera diferente. El caso de Guatemala es muy particular por lo que ya hemos explicado. El sistema presidencialista básicamente le delega al presidente, a quien hace las veces de presidente de la República, la responsabilidad de dirigir el país, de dirigir las políticas públicas que van a regir los intereses del Estado, que van a regir los intereses del gobierno, y los programas que se van a aplicar por parte del gobierno en todos los ministerios y secretarías. Esto también tiene una división de poderes. El sistema presidencialista también sugiere que el presidente de turno debe rendir cuentas, debe existir un mecanismo de rendición de cuentas, y este sistema o mecanismo de rendición de cuentas básicamente está sujeto a las medidas, en el caso de Guatemala, de fiscalización y de control de diferentes tipos. Y aquí anoten esto porque esto sí va a ser materia de examen. ¿Cuáles son los mecanismos de control que aplica el Estado de Guatemala al sistema presidencialista? Pues hay varios. Empecemos por el control gubernamental. El control gubernamental y contable lo ejerce la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas de la Nación ejerce el rol de fiscalización y de control gubernamental. Es decir, la Contraloría lo que hace es auditar los procesos, los mecanismos de compra, de adjudicación, de aplicación de normas administrativas y jurídicas en las diferentes secretarías y ministerios del gobierno.
Y la Contraloría no solamente supervisa al Ejecutivo, también al Legislativo, también al Judicial y a las autónomas y descentralizadas. La Contraloría General de Cuentas es otro órgano de esos desconcentrados, de esos autónomos y descentralizados, que no dependen jerárquicamente de ninguno de los tres poderes y que ejercen en este caso el control fiscal, el control básicamente de calidad de gasto, el control en materia de auditoría sobre el Estado de Guatemala y sobre el presidente. Porque no se supervisa solo al presidente, se supervisa a sus ministros, a sus secretarios, a sus viceministros, a sus directores generales, a sus jefes de área, jefes de departamento. Cada fiscalización que hace la Contraloría, cada auditoría que hace la Contraloría a los ministerios y a las secretarías, las hace indirectamente al presidente y al sistema presidencialista. Porque todos los funcionarios del Ejecutivo, de manera directa o indirecta, son nombrados por el presidente. De manera directa, cuando el presidente emite acuerdos gubernativos haciendo nombramientos. El presidente básicamente nombra a los ministros, a los 14 ministros y a los 26 secretarios. Si tienen comisionados presidenciales, a los comisionados que tenga temporalmente. Pero cada uno de estos, ya de manera indirecta, los ministros nombran a sus viceministros, nombran a sus directores generales. En el caso de los viceministros, son nombrados por el presidente a propuesta del ministro. Entonces, todos, desde el ministro hasta el director de un hospital, hasta el jefe de compras de una unidad ejecutora, el jefe de mantenimiento, el de limpieza, todos, absolutamente todos, de manera directa o indirecta, son parte del sistema presidencialista porque forman parte del Poder Ejecutivo. Y la Contraloría hace ese mecanismo de revisión de calidad de gasto y de hacer este proceso. Ahora bien, no solamente la Contraloría hace esta revisión, estamos hablando de los diferentes tipos de mecanismos que hay para controlar el sistema presidencialista de Guatemala. Ya dijimos la Contraloría. Vayamos al siguiente mecanismo de control, que es un control político. El control político lo hace el Congreso de la República de Guatemala. Los diputados del Congreso de la República de Guatemala están llamados constitucionalmente a gestionar, a legislar y a fiscalizar. Esas son sus tres grandes actividades según la Constitución. Legislar, fiscalizar, ¿verdad? Y gestionar. Pero particularmente en este caso hacemos referencia al verbo fiscalizar. El diputado está llamado a ejercer un control político sobre el presidente y sobre sus funcionarios. Es su mandato constitucional. General, de hecho, empiezan con citaciones. Por ejemplo, la Constitución dice que los funcionarios de Estado están obligados a comparecer ante los diputados para rendir cuentas. ¿Y por qué? Porque los diputados son los representantes del pueblo. Esa es en la teoría, doctrinariamente la función de un diputado. Yo soy diputado electo por Zacatepeques, yo soy diputado electo por el Quiché, por Huehuetenango, yo represento al pueblo de Huehuetenango, entonces tengo en representación del pueblo, voy a citar al director del hospital de Huehuetenango, al director departamental de educación de Huehuetenango y a todos los funcionarios que tienen que ver con mi territorio. Y los fiscalizo. Pero cuando hay una fiscalización que genera mucha duda, cuando hay procesos de investigación política que hacen los diputados que generan dudas, la Constitución le da todavía a los diputados el derecho de un juicio político, de someter a un funcionario a un juicio político. ¿Y qué es ese juicio político? Básicamente ese juicio político se conoce en la Constitución como interpelación. El juicio político es la interpelación, básicamente la facultad que tiene el Pleno del Congreso de citar a un funcionario, ya no a una bancada, ya no a una comisión de trabajo, sino citarlo al Pleno, para que éste comparezca y hacerle una serie de cuestionamientos y finalmente pueden los diputados, si tienen los votos necesarios, pedir el voto de falta de confianza. ¿Qué es el voto de falta de confianza? Básicamente pedirle al presidente que destituya a un funcionario por su mal ejercicio al frente de una institución. La ley, ese es el derecho constitucional, pero como ustedes saben,
La Constitución norma de manera general y la norma ordinaria lo que hace es reglamentar o desarrollar esta institución. Ya la ley orgánica del Congreso estipula quiénes pueden citar. No pueden citar todos los diputados. Para que un funcionario tenga la obligación, y esto lo ha hecho la Corte de Constitucionalidad, para que un funcionario tenga la obligación de comparecer ante un diputado, este diputado debe reunir dos características. Bueno, una de dos. O es el jefe de bloque de cualquier bloque legislativo, o bien es el presidente de una comisión. Y cuando es presidente de comisión, al momento de juramentarle, porque también hay que juramentar a los diputados, pues debe observar que tenga el quórum necesario en la comisión de trabajo. Ustedes saben que en el Congreso hay 48 comisiones de trabajo ordinarias y tantas extraordinarias como sea necesario, y cada comisión tiene un asunto temático que tratar. Hay una comisión de trabajo, hay una comisión de la juventud, hay una comisión, bueno, hay 48 comisiones, y cada comisión de transportes, de comunicaciones, de salud, etcétera, etcétera, y depende el tema, pues cada tema se van citando los funcionarios que tengan relación. Cuando se finaliza el proceso de una citación, puede pedirse eventualmente una interpelación, y después de la interpelación puede pedirse también un voto de falta de confianza. ¿Por qué hago esto? Porque estoy explicando el ejercicio de control político. Ya hablamos del ejercicio de control de calidad de gasto que hace la Contraloría, el ejercicio de control político que hace el Congreso. Antes de pasar al siguiente, alguien estaba levantando la mano. Sí, solo las tres funciones que había dicho el Congreso: legislar, fiscalizar, ¿y cuál era la tercera? Legislar, fiscalizar y gestionar. Gestionar. Bueno, siguiente, control. Ahí hablamos del control político, ya hablamos del control de calidad de gasto que hace la Contraloría General de Cuentas. Miren, el Ejecutivo, el sistema presidencialista también está afecto, además del control político, además del control de calidad de gasto, está afecto al control de cumplimiento de derechos humanos, y eso lo hace el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es el responsable de velar porque la administración pública ejerza su función respetando y garantizando los derechos humanos de todos los guatemaltecos, para que al momento de impartir justicia, un fiscal, un juez, o en el caso del Ejecutivo, para el momento en que se entreguen programas sociales, para el momento en que un médico atienda a una persona en un centro de salud, no haya discriminación, no haya malos tratos, etcétera, etcétera. Para eso, la Constitución Política de la República, ahí en 1985, crea la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Y lo crea con tal autonomía que le permite, dentro de las facultades del procurador, se le delega esa facultad para que toda institución tiene, sin importar la hora, que ser de puertas abiertas para dejar ingresar a los delegados de la oficina del procurador. Por eso es que la figura del Procurador de los Derechos Humanos es tan importante. Hemos tenido muchos casos de investigaciones que ha dirigido la oficina del procurador, con diferentes procuradores. Recuerdo historias desde Jorge León Duque, cuando en aquellos tiempos el Ministerio de Agricultura, en tiempos del Partido Patriota, almacenaba grandes cantidades de alimentos porque los estaban guardando para repartirlos en la campaña electoral. Y la oficina del procurador de Jorge León Duque va y haciendo uso de esa facultad constitucional que le da nuestra Constitución, llega a los silos. Un silo es un lugar donde se almacenan granos, llega a las bodegas, a los silos del MAGA, y pide que abran las puertas, que quiten los candados, que quiten las cadenas, y entran junto con la prensa y descubre una gran cantidad de alimentos guardados que no estaban siendo repartidos a la población que estaba en desnutrición, porque simplemente lo estaban acumulando para la campaña. Eso era una forma de violencia en su manifestación, porque estaba atentando en contra del derecho a la alimentación, que ya es reconocido el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental contenido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES. Y entonces
ese es el cumplimiento de la función del procurador. Es decir, velar porque la administración pública y el poder ejecutivo, el presidente a través de sus funcionarios, cumpla con sus funciones respetando los derechos humanos de las personas. Apliquen las políticas públicas de desarrollo que tengan respetando los derechos humanos de las personas. Entonces, el sistema presidencialista en Guatemala está afecto a 3 grandes controles. El control económico, el control político que ejerce el Congreso de la República, el control del cumplimiento de los derechos humanos que ejerce el Procurador de los Derechos Humanos y, por supuesto, el control de calidad de gasto, ¿verdad? Y de inversión que ejerce la Contraloría General de Cuentas, siendo estos los 3 grandes controles a los cuales está afecto el Estado de Guatemala, particularmente el sistema presidencial. Y por último, para finalizar la 4ª unidad, se hace referencia al sistema de gobierno convencional o de asamblea. Este sistema convencional o de asamblea es un sistema que básicamente no es utilizado ya en la actualidad, pero hay todavía algunos resabios de esto, sobre todo en las comunidades, en los pueblos. Fíjense ustedes que este sistema es lo que en la época colonial se conocía como el cabildo abierto. Ustedes recordarán, el año pasado llevaron un curso de Historia Jurídica y Social de Guatemala, y ahí recordarán que los cabildos abiertos eran básicamente cuando el jefe del ayuntamiento abría a debate del 100% de las personas un tema y en asamblea colectiva todos tomaban una decisión. Eso nos parece muy rudimentario, muy colonial, pero sumamente democrático y todavía hay algunos efectos de eso en la actualidad. No está legislado, no está en nuestra Constitución, pero sí funciona así todavía en algunas partes del país, sobre todo en el interior del país, particularmente en las alcaldías indígenas. El tema, por ejemplo, de los 48 cantones es un tema muy interesante porque ellos los 48 cantones tienen una dirigencia y justamente cada uno de los 48 cantones elige a un representante. Este representante es electo en asamblea abierta, cabildo abierto, en su comunidad, en sus comunidades, y todos los asistentes deciden de viva voz votar por una persona, votar sí o no en determinado tema. La única expresión de este tipo que podemos tener todavía, que están normadas y legisladas en la normativa internacional, son las consultas populares. Ojo con esto. El resabio principal que está legislado en nuestro sistema del sistema de gobierno convencional o de asamblea son las consultas populares. Subrayen eso, las consultas populares. ¿Cuándo en Guatemala se hacen consultas populares? Bueno, la Constitución tiene contemplado la figura de una consulta popular. Y la consulta popular es justamente eso, abrir a votación de las personas que opinan sobre sí o no de un tema. ¿Ya hemos tenido algún ejemplo de consulta popular en Guatemala? Sí, en el año de 1993 se hizo la primera y única reforma a la Constitución que ha habido desde el 85, del 86. Es decir, nuestra Constitución se promulga en el 85 y entra en vigencia en el 86. Pero en el 93 surge la primera modificación a la Constitución y se da justamente en el tema del Ministerio Público. Miren, justamente lo que estamos hablando hace un rato. ¿Por qué se da en el tema del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público, hasta antes de 1993, las funciones que hoy conocemos de la Procuraduría General de la Nación, de la PGN, eran las mismas del Ministerio Público. Es decir, el representante del Estado estaba concentrado en la PGN y el MP en una sola institución. Nuestro sistema penal evolucionó de lo inquisitivo, que era hasta antes del 93, porque el mismo juez que iba a juzgar, valga la redundancia, era quien recababa las pruebas y era quien acusaba. Entonces, imagínense ustedes, alguien era detenido por, vamos a poner algo bien sencillo que era muy común en los pueblos, por robarse una gallina. El juez que tenía que resolver, además de resolver, tenía que investigar. Y además de investigar, acusaba y luego resolvía. Es decir,
parece irrisorio, pero ese era el Estado de Guatemala antes del 93. Con la reforma constitucional del 93 damos el salto y salimos de ser un sistema penal inquisitivo y básicamente ya dividimos, desconcentramos y le damos autonomía al Ministerio Público y decimos, bueno, aparte van a estar las funciones de la PGN, del Procurador General de la Nación, que aquí sí, ojo, la ley habla de Procuraduría General de la Nación, a diferencia del PDH que no dice Procuraduría de los Derechos Humanos, la Constitución habla del Procurador, y en el caso de la ley ordinaria, sí habla de la Procuraduría General de la Nación. Entonces se dividen las funciones de la PGN y del MP en el 93, pero ¿cómo se logró esa reforma constitucional en el 93, mis amigas y amigos? A través de consulta popular. Es decir, esa consulta se consultó a las personas si estaban sí o no de acuerdo a reformar la Constitución en determinados artículos y la gente en cabildo abierto en votación dijo sí o no. ¿Qué otro ejercicio tenemos de cabildo abierto? Otro tipo de consultas populares. El convenio de la OIT sobre pueblos indígenas habla el convenio 189 de la OIT sobre pueblos indígenas habla de las consultas populares. Por ejemplo, cuando realizamos cuando hay una actividad minera en un determinado lugar, pues se realizan consultas populares para preguntarle a la gente si está sí o no de acuerdo con la actividad minera en un determinado lugar y las personas se pronuncian sí o no. Esa es una figura de cabildo abierto y es una figura todavía en el estado de Guatemala de un modelo de gobierno convencional o de asamblea abierta. Y con eso, mis estimadas amigas y amigos, finalizamos el contenido de la cuarta unidad. Entonces, en la próxima clase, que será pasado mañana, el día miércoles, vamos a hablar ya generalidades del examen, porque prácticamente solo nos queda el miércoles para el examen, instándolos a que continúen con la lectura del libro, que es lo que viene en una parte, en la mitad del examen es sobre el libro y la otra mitad sobre lo que hemos estado hablando en clase, tanto presencial como virtual. Antes de finalizar, no sé si alguien tiene alguna duda o algo, con mucho gusto. Y si no, pues nos estamos saludando el próximo miércoles. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.